El día en que nos sacaron de nuestra casa es un día que nunca olvidaré. Me desperté en completa oscuridad. Los únicos sonidos que se escuchaban eran las voces apagadas provenientes del televisor en algún lugar de la casa y la respiración agitada de mi hermano menor, quien aún estaba dormido. Su cuerpo aún no estaba acostumbrado a la oscuridad casi constante. En ese momento, Aiden solo había estado allí conmigo durante un mes. No ganó su juego de cumpleaños este año. Tenía 17 años antes de perder tanto. Eso fue hace casi un año. Me sentí mal porque Aiden solo llegó al 12. No había tenido mucho tiempo para acostumbrarse a la crueldad de estos juegos. El día que nos llevaron comenzó exactamente igual que los 10 meses previos. Sentado en la oscuridad, escuchando las voces del televisor de arriba. Dormimos en el suelo. Si quisiéramos camas, tendríamos que ganarlas en un juego. Sin embargo, las camas no eran lo suficientemente importantes. Necesitaba asegurarme de que ganáramos suficiente comida para mantenernos saludables. Todo lo que necesitábamos se podía ganar. Solo tuvimos que tener suerte. No solía ser así. Todo estaba bien antes de que subieran las apuestas. A mi madre siempre le gustaron los programas de juegos. Era un hecho que sabíamos desde que nacimos. No paseábamos por ahí mientras ella veía sus programas. No gritaste y no interrumpiste. No nos sorprendió cuando nuestras vidas empezaron a compartir características con la obsesión de nuestra madre. Todo empezó con la rueda de tareas básica. Mejores recompensas por tareas más difíciles. Cuando tenía 14 años fue cuando el juego empezó a cambiar. La madre parecía estar al límite al tratar de disciplinarnos y decidió agregar una rueda de disciplina. Mi hermana mayor la llamó la rueda de la desgracia y el nombre se quedó. Savannah era solo un año mayor que yo y logramos llevarnos bastante bien. Era difícil no ser cercanos y protectores el uno con el otro cuando nuestro único padre actuaba como un loco por las cosas más pequeñas. La rueda tenía restricciones. Había que tener al menos 10 años para jugar, y eso salvó a 8 en un par de años de participación. Cada vez que cometíamos el más mínimo error, la rueda salía y la hacíamos girar para aprender las consecuencias de nuestras acciones. Algunas de las consecuencias fueron intensamente duras y empeoraron con el paso del tiempo. Fregar los pisos con un paño y un balde y escribir líneas pronto se convirtió en noches durmiendo solo en el sótano oscuro y sin luz y perdiendo comidas. Savannah perdió el control cuando entró en juego el castigo físico, y con sus arrebatos de que las cosas eran injustas apareció una nueva brecha en el tablero, el aislamiento. La madre estaba muy satisfecha con la forma en que su rueda de desgracia finalmente se había unido con los altos riesgos y las altas recompensas. Incluso añadió el riesgo de aislamiento a la rueda especial de cumpleaños. Aquel ofrecía la oportunidad de tener un día libre de tareas y castigos, las comidas de su elección durante una semana y obsequios habituales de cumpleaños. También ofrecía el riesgo de aislamiento y separación. Separación era lo que mamá llamaba enviarnos al sótano oscuro, frío y húmedo. Estaríamos sin mantas en el suelo de cemento durante el tiempo que dijera nuestro premio de separación. Ninguno de nosotros sabía lo que significaba el aislamiento y realmente no queríamos saberlo. Aiden ni siquiera había hecho girar la rueda cuando Savannah golpeó la cuña de aislamiento. Las ruedas de cumpleaños son las mejores y las peores. Hay menos opciones para los llamados premios, por lo que todas las cuñas son de gran tamaño. Esto también significa que es muy probable que obtenga una de esas recompensas desfavorables. Era el cumpleaños número 16 de Savannah cuando golpeó la cuña del aislamiento. Recuerdo ese momento precisamente, el sonido de la rueda girando, el tic-tac cuando la rueda giraba cada vez más lento, y el silencio absoluto cuando el puntero se detenía sobre una cuña negra. Todos se sorprendieron de todos los días en que pudo haber girado el castigo desconocido. Fue en su cumpleaños. El resto del día estuvo tranquilo. Cenamos todos,
nadie se metió en problemas y, cuando llegó la hora de acostarse, mamá y Savannah salieron a caminar. Me quedé despierto en la cama durante horas preguntándome cuánto duraría el aislamiento. Nos despertamos a la mañana siguiente sin Savannah. Madre nos dijo que la envió a la granja de nuestra abuela para lidiar con su comportamiento rebelde. Ese día, mamá nos dio a Aiden y a mí un regalo para cada uno. La mía era una llave en un collar idéntico al que mi madre llevaba colgada del cuello toda la mañana. Savannah nunca volvió a casa y nunca nos atrevimos a hablar en contra de nuestra madre y arriesgarnos a un castigo aún peor. Las cosas siguieron así durante un tiempo, y mamá continuamente encontraba nuevas razones para que hiciéramos girar la rueda. Unos meses antes de cumplir 18 años, perdí mucho al volante. Mi premio fue un año de separación con el beneficio adicional de poder hacer girar la rueda para obtener suministros una vez al día. Estaba mucho tiempo fuera de la habitación para hacer tareas domésticas, pero la mayor parte del tiempo lo pasaba sentado en el suelo frío y húmedo del sótano. Cuando gané el derecho a ello, recibí comida, pero había pasado días seguidos sin comer mientras estaba allí. Cuando estás en separación, el castigo físico es mucho más frecuente ya que nadie verá nunca la evidencia. Se llamó a las escuelas y se les dijo que cualquier niño que estuviera visitando a un familiar enfermo en todo el país estaría fuera por un tiempo. Al parecer, mi madre les había dicho a todos que me había ido a vivir con mi padre, un hombre al que nunca había conocido ni había oído hablar. Supongo que tiene sentido cuánto tiempo se suponía que estaría fuera. Intenté gritar las primeras noches de mi prolongada separación, pero eso no me llevó muy lejos. Nuestra casa está a casi 1 milla de distancia de los vecinos. Todo alrededor era solo campo y pantanos. A mi madre no le agradaron los gritos y me provocaron varias noches con moretones y sangrado. 3/4 partes del tiempo asignado fue cuando Aiden perdió una gran cantidad de dinero. Era su 12º cumpleaños y no consiguió el mejor premio. Me quedé en shock cuando Aiden terminó separándose esa misma noche. Solo tuvo 30 días. El día que nos llevaron fue el día en que terminó su separación. Ese fue el último día que desperté en la oscuridad. El último día me desperté y él respiraba pesadamente a través de la habitación. Su madre lo dejó salir, y poco después fue cuando sucedió. Aiden iba a ir con mi madre al supermercado y yo me quedaría encerrada en el gélido sótano. Estaban cargando la compra en el auto cuando lo hizo. Corrió, probablemente temiendo que estos castigos lo hicieran desaparecer como lo había hecho Savannah. La madre no perdió el tiempo lidiando con el baúl abierto y medio carrito de compras. Ella inmediatamente se sentó en el asiento del conductor y lo siguió. Ni siquiera logró salir del estacionamiento cuando nos rendimos y nos subimos al auto. Cuando se unió a mí en la separación esa tarde, me dijo que tenía miedo de que ella lo atropellara con el auto si seguía corriendo. Solo unos minutos después de que él entrara al sótano, su madre bajó la rueda y una luz. Aiden hizo girar el aislamiento y su madre rápidamente corrió escaleras arriba. Cuando volvió a bajar, me dio otra llave en un collar, agarró a Aiden del brazo y se fue sin decir una palabra. Pasaron horas antes de que llamaran a la puerta. Era fuerte y resonaba por toda la casa, y me arriesgué sabiendo que mi madre no había vuelto a la casa desde que se fue con Aiden. Grité pidiendo ayuda y me estremecí en la oscuridad cuando los golpes cesaron ante mis gritos. Luego se oyeron golpes más fuertes, la puerta principal se abrió a la fuerza, pasos pesados entraron corriendo a la casa. Respondí a los golpes en la puerta del sótano con más gritos de pánico. Estos fueron los sonidos más fuertes que había escuchado en casi un año. Estas eran las únicas personas fuera de mi familia a las que había oído hablar durante tanto tiempo. Lloré cuando me sacaron afuera. Hacía mucho que no salía de casa. Inmediatamente me sacaron de la casa, en manos de la ley y el gobierno para que me encontraran un hogar adecuado. Las personas que me rodeaban hablaban a menudo de signos evidentes de abuso. No sabía qué decirles, así que durante los primeros días lo único que hice fue preguntar dónde estaba mi hermano.
Y no pudieron encontrarlo o mi madre al final me dijeron que vinieron a mi casa porque alguien había visto el incidente afuera del supermercado y anotaron la matrícula. Temían que esta mujer pudiera estar abusando de sus hijos. Estoy feliz de que alguien finalmente haya notado que algo andaba mal. Todos teníamos demasiado miedo del riesgo que supondría contarle a alguien lo que estaba pasando, y nos habían mantenido atados demasiado cortos para involucrar a la policía. Fue casi una semana después de que me sacaron del sótano cuando me dijeron que habían encontrado algo enterrado en los árboles en el borde del pantano que estaba cerca de nuestra casa. Allí se escondieron 2 baúles grandes, pero no se encontraron llaves en nuestra casa. Cuando se abrieron las cajas, encontré los cuerpos de mis hermanos. Si los baúles se hubieran encontrado antes, Aiden habría sobrevivido. O si no hubiera intentado huir, no lo habrían enviado allí. Me dijeron que los habían asfixiado, enterrado vivos. Eso fue lo que pasó. Mi madre aún no ha sido encontrada, mis hermanos están muertos, y todos los días me atormenta saber que llevaba las llaves de los ataúdes de mis hermanos cuando todavía había tiempo para salvarlos.